Grabación. Perfecto. Esta charla, pues bueno, es una, digamos, como, es compleja y densa, pero eso no quiere decir que no sea fácil de comprender, ni de entender, ni de interiorizar dentro de la labor que está cada uno, digamos, como desarrollando en torno a las cuevas del municipio y pues en particular a la Cueva de la Peña de las Ventanas de Tisquizoque. ¿Por qué lo digo? Pues muchas veces cuando se refiere a legislación y a normatividad, pues digamos, eh, uno se, pues en mi caso particular me imagino inmediatamente textos largos, me imagino pues un montón de normatividades y leyes y un lenguaje que muchas veces las personas, digamos en mi caso que no manejamos mucho leyes como los abogados o personal de la sociedad civil que generalmente pues no manejan estas terminologías, pues resulta ser un poco complejo. Entonces, eh, el objetivo de esta charla, que pues decidí llamarla así, legislación y normatividad espeleológica, centrándonos en protección, conservación y uso turístico, pues va a ir enfocada, con el objetivo, pues va a ir enfocada a que entendamos como las principales leyes que cobijan, digamos, la actividad espeleológica y que cobijan también cómo debe ser su uso y cómo debe ser como los mecanismos de protección y conservación. También vamos a hablar en particular de dos leyes, una ley y una normativa. Vamos a ahorita ver la diferencia. La ley de patrimonio espeleológico, que es una ley que salió en el 2022 y que prevé proteger todos los ecosistemas subterráneos, ¿de acuerdo? Y la norma técnica sectorial, que en este momento está vigente, hay un proceso de modificación, pero eso se irá sabiendo y se irá modificando conforme pase el tiempo, que es una ley que permite o que digamos como que faculta y da instrucciones para que se hagan actividades de turismo recreativo, en este caso en turismo de aventura, dentro de cavidades subterráneas o dentro de cuevas. Entonces vamos a básicamente como a tocar esos dos, esos dos temas a grandes rasgos. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por favor abren el micrófono, levantan la mano. Yo estoy pues en otra pestaña, entonces a veces no puedo ver reacciones a la pantalla, ¿vale? Así como introducción entonces, para ya irnos adentrando a este tema. Fuera de que la espeleología nos conecta con la riqueza oculta de nuestro planeta, nosotros tenemos que ser conscientes de una cosa, es que existe una responsabilidad que nosotros como sociedad civil o como operadores turísticos o como administración municipal, como todos los actores que nos relacionemos con las cuevas, tenemos esa responsabilidad que es proteger estos ecosistemas. Entonces, por eso, como les mencionaba, hoy vamos a explorar cómo es que estas normativas o estas leyes se nos convierten en herramientas esenciales para conservar y para usar sustentablemente las cuevas. Y quiero hacer claridad en estas dos cosas. Legislación, pues ya que nuestro tema es legislación y normatividad en espeleología, quiero hacer la aclaración de que la legislación pues es el conjunto de leyes que se aprueba por un consejo legislativo, en este caso para nuestro país es el Congreso de la República, y pues que tienen una fuerza totalmente vinculante en todo el territorio nacional. Esa es una ley. Entonces, la diferencia con norma es que la norma, fuera de que incluye las leyes, también incluye otras normas que no necesariamente las crea el Congreso. Por ejemplo, decretos, bueno, eso sí los crea el Congreso, pero por ejemplo, estándares técnicos, por ejemplo, normas técnicas sectoriales o normas de funcionamiento o normas ISO, esas son normatividades que se incluyen pues dentro, digamos, lo que se pretende los de conductas para que funcionen, digamos, por decirlo así, las cosas. Entonces, tengamos en cuenta esa claridad porque vamos a hablar de una ley y de una norma en específico, en este caso que nos atañe acá. Entonces, bueno, empezando aquí, como todo lo relacionado con la legislación. Acá estoy con estas imágenes mostrando dentro de las cavidades subterráneas en el territorio nacional, como quiénes son los que están facultados para expedir leyes o decretar normas. Y más que expedirlas, como por ejemplo el Congreso de la República, que es el único ente acá
que puede expedir normas o leyes, bueno, leyes básicamente. Los demás están como en función de velar por su cumplimiento o también, digamos, en algunos casos como expedir una especie de normatividades para que se cumpla la protección de ecosistemas. Entonces acá está el Congreso de la República como actor principal, en este caso, pues digamos porque es el poder legislativo del país, entonces es el que formula las leyes. Acá quiero colocar a la Federación Colombiana de Municipios porque los municipios tienen como esa doble misionalidad, fuera de que ellos tienen que velar por el cumplimiento de las leyes dentro de su jurisdicción, en este caso, por ejemplo, dentro de Florian o dentro, por decirlo así, a una gran escala dentro del departamento de Santander, por ejemplo. Los municipios también tienen la facultad de crear normas dentro de su jurisdicción para hacer cumplir, eh, para hacer cumplir algunas leyes o para hacer cumplir algunos decretos que los mismos municipios crean dentro de su jurisdicción. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Acá están, pues, en básicamente la autoridad ambiental en el país, que son las corporaciones autónomas regionales. En el caso allá de Florian, pues sería la CAS, la Corporación Autónoma de Santander, y pues sería como la autoridad ambiental que tiene también jurisdicción y tiene la capacidad y tiene como por ley también como la autoridad para evaluar los ecosistemas, para, digamos, velar por el funcionamiento ecosistémico del paisaje, de velar por la conservación de los recursos hídricos, de la fauna, la flora, etc. El Ministerio de Ambiente, pues, es quien regula a grandes rasgos la legislación ambiental en el país. Y acá, en la parte inferior, lo tengo un poco separado, se trata de la Unión Internacional de Espeleología, que es como una unión internacional justamente que expide una serie de normas o códigos que pues bien vale la pena, aunque no sean vinculantes dentro de nuestro territorio nacional, bien vale la pena como seguirlos porque hay unos estándares como de buen uso de las cuevas, digamos, en el caso de la cueva de la Peña, las ventanas de Tisquizoque, hay una clasificación en el cual invita a cómo se debe hacer un uso de esa cueva. Les comentaba en alguna ocasión que la cueva de las ventanas de Tisquizoque se considera una show cave, una cueva show cave, de show. Entonces, pues hay unos estándares que dicen como, por ejemplo, manejar éticamente esas cuevas o como, por ejemplo, no exceder su capacidad de carga. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita así rápidamente. Aquí como para introducirlos en cuáles son los actores legislativos que hacen las normas, hacen las leyes y también pues las hacen de alguna forma cumplir. Eh, Permítanme un momento que alguien está tratando de ingresar. Sí. Hola, le damos la bienvenida a Marisela. Bueno, continuamos. Marisela, estamos acá apenas introduciendo como en cuáles son las leyes que vamos a abordar y también a grandes rasgos como que cuáles son las que cobijan nuestro planteamiento, que es en este caso la espeleología y las cuevas en Florian y en el territorio nacional. Entonces, bueno, acá unas generalidades. Estas generalidades no son propiamente para la protección de cuevas, sino en general de ecosistemas. Pues recordemos, las cuevas están dentro de los ecosistemas subterráneos y aunque les menciono acá la legislación colombiana, digamos en la normatividad ampliamente extendida, no prioriza, por ejemplo, a las cuevas como un ecosistema estratégico. Lo vincula en otro tipo de ecosistemas. Por ejemplo, el mapa de ecosistemas estratégicos de Colombia puede vincular a una cueva dentro de una humedal o dentro de un ecosistema de alta montaña. ¿Sí me hago entender? O sea, no está relacionando directamente a las cuevas. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a ver la ley que sí lo logra hacer y que fue expedida en el 2022. Pero por el momento, estas leyes que les quiero mostrar acá son las que tratan básicamente sobre la protección de los ecosistemas. Tenemos que dentro de la normatividad está la protección de los ecosistemas que nos garantiza a través de la Constitución Política de 1991 el derecho, por ejemplo, a un ambiente sano, nos da
como digamos esa normatividad de derecho a agua, por ejemplo, potable y de buena calidad, todas estas cuestiones. La ley de ambiente de 1993, hay una serie de decretos que ahorita vamos a entrar en detalle, sino que quiero como relacionarlo para que los vayamos como visualizando. Hay una normatividad colombiana que como que trata de tocar los ecosistemas subterráneos, como les mencioné ahorita, y hay una normatividad internacional que es como la que trata de vincular las cuevas o los ecosistemas a, a mecanismos de protección dentro de los países. Entonces, en este caso, la normatividad internacional como la que apunta a que eso se pueda hacer. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a hacer un poquito un resumen pequeño de estas normas para la protección de los ecosistemas en general en Colombia. Entonces, les hablaba de la Constitución Política de 1991, que es que reconoce el derecho a un ambiente sano y ordena al Estado a protegerlo. Está la Ley 95 de 1993, que es la que crea el Ministerio de Ambiente. Eh, Está, digamos, por ejemplo, la Ley 683 del 2001, que es el Código de Minas, y digamos, es la que trata de regular todo lo que se está incluyendo en el subsuelo, incluyendo la protección de acuíferos y pues, como mencionamos en la parte de geoespeleología, las cuevas subterráneas son consideradas como un reservorio subterráneo de aguas. Entonces, por eso es que entra en jurisdicción el Código de Minas. Estas leyes, yo a ustedes les voy a enviar como un esquema resumido para que las puedan consultar, porque digamos, estas son las leyes que básicamente cobijan a los ecosistemas a nivel país, ¿de acuerdo? Pero vamos a entrar entonces, como les mencionaba, a hablar básicamente de tres legislaciones y normatividades relacionadas con la espeleología colombiana. Permítanme un momentico, tomo un vasito de agua acá. No sé si hasta acá tienen alguna duda o quieren que algo se aclare. Demos unos 20 segundos para de pronto si tienen algo que consultar o un comentario. Entonces tomo agüita. ¿Qué tal? Muy denso el tema. O más bien ya esto como que lo habían manejado en alguna ocasión. Para los que se acaban de conectar, pues hablamos sobre la importancia de estas leyes para convertirlas como herramientas esenciales para, digamos, la protección y la conservación de las cuevas. Acá algunos como actores que se relacionan dentro de la legislación de las cuevas y la normatividad. Y pues vamos a entrar a hablar básicamente entonces de tres leyesitas que tenemos que tener muy en cuenta. Y son las siguientes. Entonces, la primera es la ley 2237 de 2022. Empezamos ya a hablar acá de leyes. Entonces, cualquier cosa así muy rápido, me detienen para que lo tengamos bien en cuenta. Como les mencionaba, acá al principio, acá no es que vayamos a hacer un recuento total de la ley, sino que voy a explicar cómo los factores clave a entender de la ley y de la norma para que, digamos, ustedes dentro de sus organizaciones o dentro de ustedes mismos puedan como ir, pues bueno, entre todos ir pensando qué mecanismos de estas leyes ir utilizando para la conservación. Entonces, empezando nuevamente, la ley 2237 de 2022 fue una ley que fue firmada antes de la salida del gobierno Duque, la cual busca la ley de protección del patrimonio espeleológico colombiano. Y esta ley ordena... Sí, cuéntame, ¿no, Vicente? Bueno, continúo. Esta ley ordena la adopción de medidas
orientadas a la conservación, el estudio científico, la identificación, la restauración y uso sostenible del patrimonio espeleológico colombiano. Entonces vean hacia dónde es que se enfoca. Conservación, pues bueno, lo que venimos aquí hablando, pero también cobija el estudio científico, la identificación, que es, por ejemplo, hacer los mapas de las cuevas, por ejemplo, ir a hacer los inventarios de valoración, inventarios de espeleotemas, inventarios de ornamentación, inventarios de fauna, ubicación en mapas, todo esto también lo cobija. Restauración, en caso de que, digamos, se requiera una cueva, tenga la necesidad de ser restaurada, esta ley también otorga herramientas que permiten a las, digamos, tanto organizaciones gremiales como de turismo, de espeleoturismo, como la sociedad civil o como administraciones municipales, iniciar actividades que propendan a la restauración del patrimonio espeleológico colombiano. Esta es la ley, ya vamos a entrar en detalle en ella. La norma técnica sectorial AB012, que se llama así, requisitos para la operación de actividades de espeleología recreativa en turismo de aventura. Y esta norma técnica sectorial determina los requisitos que se deben cumplir los prestadores de servicios turísticos, pues que operen actividades de espeleología dentro de una cavidad de origen natural. Y esta, que aunque digamos no en todas las cuevas lo cobija, pero es muy importante tenerla en cuenta. Es un decreto firmado en 2010, el 2372 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y esta establece lineamientos para la inclusión de, por ejemplo, hábitats naturales dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SINAP, para, digamos, ya una protección más integral vinculados al sistema de parques nacionales naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este fortalece, digamos, la conservación in situ, que por ejemplo se incluyen los sistemas subterráneos, también crea directrices para áreas protegidas y también fomenta la participación comunitaria. Esta pues, digamos, suena muy bonito, tiene unos pros y unos contras que digamos a muchas veces las comunidades locales eh, les puede servir, como en otras ocasiones ellos mismos pues se dan cuenta de que puede ser no perjudicial, sino digamos, no acorde a los intereses que tiene, por ejemplo, una comunidad local con una cueva. Entonces eso también es importante entender bien esta ley para poder determinar si se cobija, si se acoge o no. Vamos a empezar entonces con esta ley, que es la de protección de patrimonio espeleológico que les mencionaba, que se firmó en 2022 y la cual busca básicamente proteger los ecosistemas subterráneos dentro del territorio nacional. Acá vamos a hablar de algunas como definiciones que establece la ley 2237. Acá voy a manejar un código colores para que todos lo tengamos en cuenta y es como llamar la atención de ustedes en como unos términos acá que se están utilizando. El artículo 2 menciona básicamente cuáles son las actividades espeleológicas que cobija la ley y que, digamos, se van a normativizar dentro del territorio nacional. Y esas son el espeleoturismo, que es una modalidad de turismo de aventura dedicada a la visita de lugares espeleológicos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos lugares espeleológicos, pero básicamente son todos los lugares o ecosistemas subterráneos donde se pueda ingresar, donde puede ingresar una persona a hacer actividades de turismo. Puede ser una caverna, como una cueva, como un abrigo rocoso. Hay lugares en el territorio nacional donde se está utilizando esta norma para hacer, por ejemplo, turismo minero, porque digamos son lugares considerados dentro de lugares espeleológicos, aunque ese no es el caso. Bueno, ahorita vamos a ver bien. ¿Cuál es un cliente de espeleoturismo según la ley? Es quien paga por recibir un servicio de guianza turística cualificado. Es importante esto porque es quien paga. El hecho de que se intercambie valor económico, ya ahí lo convierte en un espeleoturista. Puede que, digamos, una persona vaya con otra en plan de amigos y no le cobro, a ella no es un espeleoturista, ellos son dos, digamos, dos personas haciendo espeleísmo, o si son profesionales, ya dos espeleólogos. Pero entonces clave es que se reciba un pago por la actividad. Y un proveedor de servicios de espeleoturismo, pues es una persona natural o jurídica
que presta el servicio de guianza turística y que acredita una certificación de idoneidad, o sea, una certificación de que lo hace capaz a ese proveedor de servicio de espeleoturístico, de espeleoturismo, que lo hace como que demuestra que cumple todas las normas y que, digamos, tiene la experiencia para llevar personas a hacer espeleoturismo. También está importante acá incluirlo en la espeleología técnica, que es la que comprende, digamos, cuál es la manera segura de visitar un lugar espeleológico con fines distintos al turismo. Digamos, ahí es donde se incluye también la espeleología técnica para hacer labores de rescate o capacitaciones en rescate en cuevas o en cavernas. Entonces ahí es que entra la espeleología técnica, digamos, cómo hacer descensos o cómo aprender a hacer nudos para hacer descensos, cómo manejo de cuerdas para hacer rescate, eh, todo eso relacionado con lo técnico de la espeleología es que también está cobijado por la ley 2237-2022. Y por último, la espeleología académica y científica, que es la que se encarga básicamente de hacer una actividad investigativa, tanto investigativa como divulgativa de la espeleología. Y pues esta se realiza tanto adentro como fuera de cuevas. O sea, acá básicamente vincula la investigación científica de la fauna, la flora, los espeleotemas, la ornamentación, la geología, todo lo que incluye la investigación científica dentro de las cuevas. Entonces, ya que es patrimonio espeleológico, y es importante que lo tengamos en cuenta porque esta ley incluye todo lo que es patrimonio espeleológico y básicamente, como van a ver, discrimina muy poco. Patrimonio espeleológico lo está comprendiendo como un conjunto de elementos y procesos asociados a los sistemas kársticos. Ya vemos que los sistemas kársticos son los que se asocian a la formación de cuevas en rocas calcáreas. Y esto da cuenta de la importancia y el valor que tenga una cueva. Cuando estamos hablando de geoespeleología, nosotros mencionamos algo de valor dentro de las cuevas, digamos. El valor se puede dar según la información que contenga un espeleotema o según la rareza que tenga un espeleotema. Por ejemplo, si recordamos en las ventanas, el espeleotema que está en la parte superior ya saliendo, digamos hacia donde desemboca el río, que es como curvo y que se ha visto que el viento lo ha trasladado, lo ha empujado y que se ha formado, digamos, no cayendo recto, sino como ladeado. Eso es algo raro, entonces eso le da alguna como fuente de valor a ese espeleotema. Entonces ese se podría considerar como patrimonio espeleológico. Pero también en las cuevas que ustedes me cuentan, por ejemplo la de La Peña, las otras cuevas que ustedes me han mencionado que hay en el territorio, si tiene esa ornamentación que nosotros cuando vimos la primera charla vimos que hay unos espeleotemas que se forman bajo condiciones muy específicas de presión y de flujo del agua, entonces son muy raras algunos espeleotemas. Si se presentan, esos son considerados como patrimonio espeleológico y son objeto de protección, conservación y aprovechamiento sostenible, y también pues se ve dentro de la ley la coexistencia con otras actividades económicas. Todo esto se destaca como material espeleológico. Y lo importante de esto es que estos espacios de interés natural son objeto de protección especial en las dimensiones biológica, ambiental, ecosistémica y paisajística, pero también se incluye la geológica, la paleontológica, la antropológica, la arqueológica, la turística y la cultural dentro de todo el territorio nacional. Entonces, si recordamos, una cueva cumple múltiples funciones ecosistémicas, entonces obviamente tiene que ser objeto de conservación en cada una de estas dimensiones. Para que tengamos en cuenta entonces qué es patrimonio espeleológico. La ley también invita a que estas entidades organicen una mesa técnica de trabajo. Pues bueno, les comento, es muy importante tener en cuenta que esta ley, aunque ya fue firmada, está en proceso de que salga
la normativa para aplicar la ley. Entonces, en ese proceso, la mesa de trabajo ya se constituyó y la conforma el Ministerio de Ambiente como líder de la mesa. El Ministerio de Minas, como les mencionaba, pues esto tiene que ver directamente con el manejo del recurso hídrico subterráneo y porque también las cuevas se ubican legalmente dentro del subsuelo, es decir, que las cuevas son o sea, son parte del Estado colombiano, son, sí me hago entender, o sea, hacer, digamos, parte del subsuelo, obviamente la jurisdicción la tiene ahí el Estado colombiano, entonces ahí obviamente entra el Ministerio de Minas también. También el Ministerio de Ciencias, pues en la parte, digamos, que se enfoca en la investigación. Y estas entidades, el Servicio Geológico Colombiano, pues porque, digamos, es como la entidad que tiene la mayor capacidad técnica y científica para investigar las cuevas dentro del territorio nacional, pero también parques nacionales, dependiendo de si se ubica una cueva al interior de una área protegida, como por ejemplo Parque Nacional de los Guácharos, la cueva Parque Nacional de los Guácharos, o también, digamos, reservas de la sociedad civil que digamos, decían proteger dentro de sus predios privados una cueva, entonces ellos también entrarían bajo jurisdicción de los parques nacionales naturales. El ICANN, dependiendo si se encuentra material antropológico o material paleontológico que necesite ser estudiado. Por ejemplo, casos como en las cuevas del Peñón en Santander, donde se encontraron pues momias y también fragmentos cerámicos al interior de cuevas. Entonces ahí obviamente el Instituto Colombiano de Antropología e Historia entra dentro de su jurisdicción, ya que eso es material arqueológico y como material arqueológico es patrimonio de todos los colombianos, entonces el ICANN tiene que entrar obviamente a hacer todos los mecanismos de protección y de conservación de ese patrimonio arqueológico allá al interior de las cuevas. Y pues obviamente el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, porque pues hay cuevas que, como les mencioné, y como es el caso de las ventanas de Tisquizoque, tienen el potencial perfecto para ser aprovechadas sustentablemente por el medio del turismo. Entonces, bueno, estas son las entidades del orden nacional que conforman la mesa de trabajo que se prevé se construya con la ley de protección del patrimonio espeleológico. Dentro de esas mesas de trabajo entran obviamente las instituciones de educación superior, centros de investigación, muy reconocido dentro de la mesa de trabajo está el Instituto Humboldt, digamos como entidad pionera y líder en el estudio y la conservación de los recursos biológicos del país. Está también Espeleocol, digamos, consolidándose como entidad en la protección y conservación de los espacios subterráneos y de las cuevas y cavernas del país. Entonces, ellas también entran a ser pases de la mesa de trabajo. Pero también es muy importante la participación y a esto pues quiero centrarme un poquito más. La mesa contará con el acompañamiento de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, entre otras, de los territorios que contengan los mencionados ecosistemas. Es decir, pues que en este caso los atañe a ustedes, ya que ustedes, digamos, conforman organizaciones, independientemente de la que sea, pero que ustedes están en los territorios que contienen los ecosistemas. Entonces, hay la importancia de que se empiece a incentivar la organización de ustedes en, pues digamos, para como que ser una especie de representantes, por decirlo así, de Florian, o digamos, pueden ser también, si se dan los mecanismos de participación pertinentes, que se dé una, digamos, una organización a nivel de provincia, puede ser, también se han visto casos, no en Colombia, en otros países, en donde se han organizado, por ejemplo, por estados. En Brasil, por ejemplo, se organizan organizaciones campesinas y organizaciones indígenas a nivel de estados donde hay diferentes cuevas y ellos mismos dentro de ese estado como que, o sea, tienen un peso importante para participar en esas mesas de trabajo y obviamente llegar allá con propuestas y con un mecanismo de participación que los representa a todos. Entonces, dentro de estas instituciones que vimos acá, dentro de estas
digamos, centros de pensamiento, centros científicos o centros de investigación, obviamente es muy importante el acompañamiento de las comunidades y organizaciones que se encuentren dentro de los territorios. ¿Y por qué? Porque ellos, entre todos esos actores, se van a establecer los parámetros para ser tenidos en cuenta dentro del programa nacional que propende la protección y conservación de los paisajes y ecosistemas kársticos. O sea, por eso es que es importante. Esta ley es lo bacano, esta ley es que está metiendo muy fuertemente la participación de las organizaciones y de las comunidades locales para que tengan peso en la protección y la conservación de los ecosistemas kársticos. Pero para esto es importante, obviamente, hacer este tipo de charlas, porque es importante que las comunidades y las organizaciones lleguen empoderadas y lleguen, obviamente, hablando el lenguaje común que se habla técnicamente, eh, para que puedan, digamos, también, digamos, estar a la par de las conversaciones. Y no es simplemente llegar a estar a la par de ellos, porque, pues, ¿qué les puedo decir? Las comunidades locales, cuando aprenden, digamos, a reconocer y apropiarse de sus recursos naturales, en este caso las cuevas, ellos son los que llegan obviamente, a oxigenar como la construcción de estos mecanismos de protección, porque son los que habitan el territorio. Entonces, básicamente, por eso es que es importante establecer esta gobernanza ambiental, que es como lo que se llama, que pretende vincular a las comunidades habitantes de los territorios, también con las entidades territoriales y también con las autoridades ambientales, pues digamos, para que inicien este proceso de protección, conservación y uso sustentable de los recursos subterráneos. Dentro de todo esto, también se prevé que la ley cree un observatorio del patrimonio espeleológico, el cual se va a encargar de hacer el catastro espeleológico nacional. Esta es una labor que ya Espeleocol inició desde el 2016 aproximadamente, que consiste en registrar a todas las cuevas que están dentro del territorio nacional y pues dentro de ese registro incluir, digamos, dimensiones, incluir mapas, incluir el uso que se le está dando, si es para conservación, incluir la fauna, incluir, sí, un catálogo como de información pública para que, digamos, se empiece a incentivar a nivel nacional lo que es el mecanismo de protección y el reconocimiento de las cuevas. Y también esto busca que se establezca un sistema de información espeleológica, el cual tiene que ser publicada en el Sistema de Información Ambiental de Colombia. ¿Todo esto para qué? Para incentivar la protección del patrimonio espeleológico y pues obviamente los servicios ecosistémicos que nosotros vimos asociados en la charla pasada. Bueno, no sé, hasta acá, ¿qué sientan? ¿Cómo van? Voy a tomar agüita más. Muy denso, no sé, alguien por favor, ¿qué les ha parecido? Profe, como siempre, bastante interesantes puntos, sobre todo la parte legal de manejo de turismo de aventura dentro de las cavernas. Esto pues porque estoy directamente implicado en el tema. Muy interesado y muy interesante, profe. Vale, Diego, muchísimas gracias. Sí, sí, no, pues a muchos les gusta muy, yo conozco personas que este tema les apasiona increíblemente, pero bueno, para otros es más bien que es un tema necesario para tomar, para tocar, porque sí, básicamente hay que conocer como la ley, las reglas del juego, y estas normas y estas leyes están dando justamente esas reglas del juego. Sí, don Vicente, por favor. Profe, interesante lo último que dijo usted acerca de la temática de inventario. Pues no sé cómo incursionáramos nosotros aquí en Florian, porque realmente nosotros estamos concentrados en una, dos o tres cuevas que se les hace turismo y de resto, pues hay una cantidad de otros sitios eh, sobre todo en la parte alta del municipio, de Ventanas para arriba,
en las veredas de San Luis, Santa Rosa, La Venta, donde en algunas oportunidades anteriores, de pronto Diego me corrija, Diego Barahona me corrija, eh, se han hecho algunos acercamientos, algunos avistamientos de estos sitios, pero no se están dentro de inventario. La que proponíamos para junio de hacerle la visita, eh, es una de las que medio conoce la gente, pero de resto hay una cantidad de cuevas aquí en el municipio que nos han invitado precisamente las personas de la región y que yo estoy más que seguro que no están inventariadas y me interesaría mucho en la visita de junio que miráramos cómo potencializamos esa forma de irlas mapeando, será la palabra idónea, decir, mapeando en el mapa del municipio de Florian para, para posteriormente pues, hacerles el seguimiento y de pronto incluirlas en el inventario. Uy, claro que sí, don Vicente, pues, perdón. Pues bueno, esta legislación que acabamos de ver, básicamente sí incluye como bueno, o manifiesta explícitamente como la necesidad de que estos trabajos que usted está invitando a que hagamos se tengan que hacer. O sea, el inventario, el registro, registrar en el catastro, hacer, digamos, bueno, eso es lo básico que se tiene que empezar haciendo como actividad para hacer reconocimiento de las cuevas y obviamente el primer paso para proteger y conservar es hacer el reconocimiento. Ahorita vamos a ver como un ejemplo de una ficha técnica sectorial, que es el tema que vamos a entrar ahorita. Pues ya creo que con eso, don Vicente, usted va a ver cómo es que va a ser la propuesta de hacer el inventario que usted mencionó ahorita. Y pues ahí lo discutimos un ratico. Muchas gracias por su participación y sus comentarios, don Vicente. Entonces, pues voy a continuar acá con ya las normas aplicadas al espeloturismo. Ya acá vamos a entrar a enfocarnos no solo, digamos, en las cuevas a nivel general, sino ya en las normas que se utilizan o en la norma que se utiliza para hacer espeloturismo en Colombia. Y pues básicamente esta norma, me imagino que algunos de ustedes ya la reconocen, ya la han estudiado. No sé si la han aplicado, la verdad, eso fue un estudio de campo que hizo falta hacer, pero vamos a verla acá de todas formas. Quien tenga una duda o algún comentario acerca de esta norma, pues por favor hacérmelo saber. Me parece muy importante aclarar que pues la idea acá no es como dar a entender de que esto es de obligatorio cumplimiento y de que si no lo están cumpliendo, lo están haciendo mal. No, esa no es la idea, sino que es que lo conozcan, que conozcan esta norma, porque pues es muy importante, como les mencionaba ahorita, conocer las reglas del juego, porque pues mejor estar preparados. ¿De qué habla la norma técnica sectorial? Esta básicamente habla sobre las condiciones como requisitos, como digamos instrucciones o como el deber ser de la operación de turismo recreativo, y lo menciona así, recreativo, en turismo de aventura al interior de cuevas y cavernas. Esta fue organizada de manera participativa, si no estoy mal, en el 2006, esa fecha ahorita se las regalo, creo que fue 2006, pero bueno, fue organizada entre el ICONTEC, que es como la entidad que en el orden nacional certifica, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Consejo Profesional de Agentes y Viajes de Turismo. Esos fueron como los tres actores principales, pero también involucró la participación de instituciones educativas como por ejemplo la Universidad Nacional, el SENA. También involucró, digamos, la participación del Instituto Humboldt, de Speleocol, en su caso, en sus primeros años, para formular esta norma técnica sectorial, y es la norma que hasta el momento, hasta este momento, al día de hoy, como que cobija el espeloturismo pues, en cuevas. Que
define esta cueva? Me parece muy importante. Acá hay un término que define la norma técnica sectorial, que es del administrador de la caverna o de la cueva. El administrador es la persona natural o jurídica que tiene responsabilidad y manejo de conservación de la cueva, pero la norma, y es algo que a muchas personas les gusta, a otras personas como que les parece un poco delicado, es que esta cueva, el administrador de la caverna, es estrictamente la persona que la tiene bajo su jurisdicción o propiedad. Si me hago entender, si hay una entrada a una cueva dentro de mi terreno, yo soy el administrador de la caverna, por definición, según la norma técnica sectorial. ¿Qué es una caverna? Bueno, ya lo habíamos visto, que es una cavidad de origen natural. Es importante establecer si una caverna es fósil o seca, o si es viva o húmeda. Esto porque es importante clasificarlo o tenerlo en cuenta para la clasificación de la cueva, ya que una caverna o una cueva húmeda tiene un diferente manejo o una diferente normatividad o unos equipos, digamos, o sí, una diferente normatividad que una caverna seca. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, estas definiciones que da la norma técnica sectorial. La ley que vimos, la ley de patrimonio espeleológico, no menciona en ningún momento quién es el administrador de la cueva. Eso es, digamos, uno de los vacíos que tiene la ley. Les comento, pues, porque, digamos, es mejor que se vaya sabiendo, porque la idea es que ustedes conformen como una especie de grupo que también, como que de ideas de cómo manejar esta ley de patrimonio espeleológico, y pues una de las falencias de esa ley es que no se define per se quién es el administrador de la cueva, pero ahí, ahorita vamos a ver, hay como unos mecanismos de participación que hacen que se defina ese administrador de la cueva sin ningún problema. Bueno, la norma técnica sectorial clasifica a las cavernas colombianas dependiendo de el tipo de cavidad, si es vertical, horizontal o mixta, el tipo de ingreso, si tiene la presencia o no de cursos de agua, el tipo de pendiente y desnivel. Es importante que tengamos en cuenta a qué se refiere pendiente y desnivel. La pendiente, bueno, pues es el grado de inclinación que tiene con respecto a la horizontal. Y el desnivel es la diferencia de alturas entre la entrada principal y el punto más bajo a donde llega el recorrido de la cueva, a donde llega el recorrido turístico. ¿Sí me hago entender? Una cueva puede tener 1000 metros de profundidad, pero el desnivel es de 5 metros. El desnivel es hasta donde va a llegar, sí, el recorrido espeleoturístico. Tiene una altura de 5 metros, desde la entrada hasta donde llega en el punto más bajo. Eso es lo que se considera desnivel. Importante tenerlo en cuenta porque acá hay una serie de arbitrariedades que se presta para que se presta esta norma. Bueno, se habla de un tiempo de visita, se habla de un nivel que tiene que tener un guía y según esto establece una clase para la cueva. Entonces vamos a ver acá unos ejemplos de una cueva totalmente horizontal, que es un ingreso a nivel, un desnivel menor a 5 metros, clase 1. Vamos a ver acá un ejemplo de una subhorizontal turística, que podría ser aproximadamente el caso de las ventanas de Tisquizoque, que es que al ingreso tiene cambios topográficos en el ingreso y la salida. Sí, tiene cursos de agua permanentes en la zona a visitar, obvio, pues tiene el río ahí, la quebrada La Venta, aunque no son aguas profundas y no tienen riesgo de sifonarse. Bueno, esto entre comillas porque aunque sifonarse se refiere a que al interior de una cueva hay posibilidad justamente eso de un sifón. Ahí a veces hay charcos o laguitos dentro de las cuevas que tienen que uno pisa y colapsa y eso se forma un sifón tenaz. Aunque este no es el caso de las ventanas de Tisquizoque, pues tiene la cascada. Ya vamos a ver qué pasa ahí. La pendiente, bueno, yo me imagino que el desnivel es superior a 5 metros desde la entrada principal hasta donde uno termina ahí en la boca, en la entradita. Es mucho más de 5 metros, pero se puede hacer, digamos, y en el caso de las ventanas de Tisquizoque, yo sugeriría que se hiciera así,
es como dividir por tramos. Digamos, ya ahorita vamos a ver, digamos, el último tramo es inferior a 5 metros, como para ir adaptándolo a la norma. Eso sería para una clase, una clase 2 de la cueva. Entonces, la clasificación de la cueva de las ventanas de Tisquizoque, según la norma técnica sectorial AB012, es 2 para la cueva de las ventanas de Tisquizoque. Hay otras que son, digamos, tipo de cavidad vertical turística y tipo de vertical no turística, que son ya cuando el desnivel es mayor a 50 metros de profundidad y se presentan cursos de agua permanentes al interior de la cueva y pues digamos es impredecible el manejo de esa cueva, entonces se convierte como en vertical no turística. Esto es como la clasificación de las cavernas según la norma técnica sectorial. Y según esto también pide unos requisitos, por ejemplo, los legales de que el prestador de servicios turísticos que opere estas actividades debe establecer, implementar y mantener un procedimiento documentado para identificar, tener acceso, cumplir y evaluar periódicamente la conformidad de la legislación que le sea aplicable. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, según esto, para las personas que, digamos, se certifiquen en esta norma, tienen que, digamos, tener una especie de procedimiento documentado donde le permite tener la descripción detallada de la ruta a través de las fichas técnicas de las cuevas, que tenga claridad sobre las actividades que va a realizar, que se tenga claridad sobre los horarios en que se va a realizar la actividad, las condiciones físicas requeridas para los espeleoturistas, los requerimientos de salud, que no, digamos, no padezcan de dolor de las rodillas o que cosas así, requerimientos de salud que se identifiquen dentro de la cueva que es necesario explicarle al espeleoturista. Sobre el comportamiento que debe guardar el turista. Bueno, todo es este tipo de información que eso lo organiza cada uno de los operadores turísticos a su voluntad, es que tiene que tener como estos requisitos de información legales y de información. También que se vincule, que se tenga claridad sobre la edad mínima requerida para la actividad. Bueno, eso está ahí en la norma técnica sectorial, la cual junto con el video de esta charla y la presentación les voy a compartir el documento. También de seguridad, por ejemplo, que exista la ficha técnica catastral, verificar antes, durante y después las medidas de seguridad que debe cumplir el turista o viajero. Esto incluye, por ejemplo, las charlas previas, digamos de que el guía esté pendiente y esté instruyendo al espeleoturista de que se comporte bien. Bueno, esos son medidas de seguridad que tiene que verificar. Y pues también verificar antes, durante y después como el estado del equipo que prestó, por ejemplo, los cascos, bueno, de acuerdo a lo que se vaya utilizando para la progresión de la cueva, que esté en buenas condiciones. Esto es como lo que se tiene que tener en cuenta dentro de esta norma técnica sectorial. Verificar que el turista cuente con seguro médico de asistencia. Bueno, eso son cosas que como ustedes como operadores o los que están, digamos, vinculándose como operadores turísticos para la cueva, tienen que tener en cuenta y pues que me imagino que han visto y que han trabajado. Ya dependiendo entonces de la clasificación, es que se destinan unos equipos de protección personal para los usuarios. Entonces, por ejemplo, ya hemos dicho que la caverna o la cueva de la Peña de las Ventanas de Tisquizoque es clase 2, entonces pues incluiría como estos ítems, por ejemplo, el casco, linternas de manos libres, linterna secundaria, la luz química no es necesaria, en realidad, silbato, un vestuario, botas y rodilleras. Eso es como lo que la norma como que exige que se tenga según la clase de la cavidad. Pero también se pueden incluir, y ya lo digo, digamos, por experiencia, ya trabajando con las certificadoras, de que, por ejemplo, cueva, como por ejemplo las ventanas de Tisquizoque, al ser tan iluminada no requiere luz química, ¿sí? Al ser tan pequeña, o digamos no pequeña, sino que se tiene una visual permanentemente de las personas a lo largo de toda la cueva, no se necesita el silbato.
cosas así, esas se pueden adaptar. De todas formas, esa norma técnica se puede adaptar dependiendo de las condiciones específicas de la cueva. Y pues por último, como los requisitos de personal que exige esta norma. Entonces, digamos que porte en un lugar visible la tarjeta profesional de guía de turismo, que tenga la habilidad de diligenciar cuaderno de bitácoras durante el recorrido, o sea, el cuaderno de bitácoras donde se registra, digamos, la hora de inicio de la actividad, qué fue lo que observó, el tipo de clima, cuántas personas eran, actividades que se desarrollaron y ya final. Es algo muy sencillo que, pues, digamos, dentro de la norma está especificado como adelantar un cuaderno de bitácora. También se le exige como al guía de turismo que conozca los atractivos y servicios del área. Pues digamos, eso es como lo básico y lo lógico, pues digámoslo así. Que aplique el protocolo de los servicios de la empresa que lo contrata, que ilustre al turista o al viajero sobre los ambientes kársticos, geológicos y también obviamente lo que conozca dentro de la biología de la cueva, de su formación, bueno, lo que quieran incorporar de pronto de las charlas que hemos hecho. Que conozca las condiciones climáticas, ambientales y, muy importante, las condiciones de seguridad de la actividad. Y pues obviamente que tenga dentro de su conocimiento cuál es un protocolo, por ejemplo, de emergencia en caso de que suceda algo pues inesperado. Eso es como lo que tiene que tener el guía de turismo en su cabeza según esta norma técnica sectorial. Y acá es como una ficha técnica catastral espeleológica que se espera que se desarrolle para cada cavidad. Sí, para que cada cueva tenga esta ficha y con esta sea como la tarjeta de identificación de la cueva, por decirlo así. Y acá, si me permiten, les voy a mostrar un ejemplo de una ficha técnica catastral. Mientras acá también tomo agüita. Entonces, sí, permítanme. Esta es un ejemplo de una ficha técnica catastral. Entonces, ¿qué lleva? Entonces, lleva el código de la cavidad, el cual es asignado según... eso se establece a nivel catastral y según un código que da el Instituto Colombiano de Antropología. No, es el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el que da según el municipio. Entonces acá voy a hacer un ejemplo de una ficha de técnica catastral que levantamos para una cueva vertical en el municipio de Santa Sofía, en Boyacá, llamada el Hoyo de la Romera. Entonces acá se especifica el código, el tipo de cavidad, en este caso es mixta turística porque la cueva involucra un descenso vertical y también involucra un recorrido al interior de la cueva horizontal, un descenso que se hace por rappel y un recorrido que se hace pues a pie. Entonces la clasificamos dentro de la cueva mixta. El nombre del municipio, departamento, las localidades, de a quién pertenece, el dominio y la propiedad, las fotografías del ingreso, fotografías de la cavidad, un croquis de la ubicación. Se hacen unos mapas que combinen riesgo y amenaza. Estos mapas, por ejemplo, acá está el ingreso de la cueva, acá es donde se hace el descenso vertical y esto verdecito es el camino, es el sendero turístico. Entonces, acá se marcó el sendero, se marcó el área amarilla como riesgo intermedio, el área verde como una zona estable y el área roja como una zona que representa pues un nivel de riesgo alto para los turistas, dependiendo de caída de bloques o resbalamiento o bueno, una serie de factores que vamos a ver en la próxima charla de cómo es que se construyen estos mapas combinados de riesgo de amenaza. Algo de coordenadas, el autor de la cartografía, bueno, esto ya es más técnico, el desnivel, esta tenía 77 metros de desnivel, descripción de la ubicación, dónde es que se ubica, descripción de la cavidad, entonces la biología que involucra, en este caso mamíferos, artrópodos, bueno, la climatología, la geología, etimología, historia, folclore, digamos si hay
historias atadas a la tradición oral del municipio o la tradición oral propiamente de la cueva, como por ejemplo allá existe con el cacique Tisquizo, que entonces esa se incluye dentro de la etimología, historia y folclore. Mecanismos o planes de conservación y manejo. Ya hay bibliografía y ya digamos como información adicional de quién realizó el estudio y como los autores de los mapas y todo esto. Entonces, esto es un ejemplo de una ficha técnica catastral que debería llevar toda cueva para digamos, hacer este tipo de, pues para acogerse básicamente a la norma técnica sectorial AB012. Y también adicionalmente les muestro, aquí aprovechando, una ficha de inventario y de valoración de espeleotemas. Este no está especificado en la norma, en la norma técnica sectorial, pues lo construimos entre los investigadores que estábamos trabajando esa vez esa cueva, pero pues fue, digamos, como aceptado en el Congreso de Espeleología y pues digamos como que les propondría que lo utilizáramos allá, por ejemplo, en las ventanas o en las cuevas del municipio. Que vincula básicamente como la ubicación, el nombre de la cavidad, las coordenadas, el tipo de espeleotema, la clasificación, a qué se debe el control hídrico, pues digamos, acordémonos que esto es un mecanismo importante que define cómo se formó. Y así básicamente una descripción, una fotografía, cómo es que nosotros creemos que se formó, la ubicación dentro de la cavidad y las observaciones valorativas para vincularla dentro del patrimonio espeleológico que la ley que les mostré del patrimonio espeleológico, pues obviamente vincula para conservar. Acá, por ejemplo, tenemos que este espeleotema era casi excepcional y tiene un bandeamiento, no sé si lo alcanzan a ver acá, un bandeamiento que describe básicamente como pulsos de formación del espeleotema. Entonces eso aporta información que para los investigadores es importante y pues que pueden vincularse también a los relatos de los operadores turísticos en explicarle al turista cómo es que estos bandeamientos se formaron y qué significan. Entonces eso también es que le da valor a estos espeleotemas. Entonces acá les voy a mostrar rápidamente en qué consisten estas fichas. Entonces describen cada lugar, cada espeleotema dentro de la cueva y lo relaciona para su conservación, su protección o dado el caso se vinculen a los relatos turísticos que tenga cada operador. Este se llama el huevo frito, les voy a mostrar este en particular. Se llama el huevo frito, acá se está mostrando en esta fotografía justamente cuando cayó una gota y saltó, entonces la gota cae, acá va dejando este hueco y el agua que salpica pues va escurriendo los bordes y va formando esta forma tan característica del huevo frito. Entonces, este es como un ejemplo de fichas de inventario y de valoración. Uy, no sé si hasta ahí tengan alguna duda o quieran compartir algo o mencionar algo para continuar. Ese sería entonces un ejemplo de la ficha técnica catastral que se sugiere que cada cueva tenga. Tanto que se vaya a utilizar para turismo como para no. O sea, no es que, digamos, esta norma técnica sectorial aplica únicamente para sitios turísticos. Y estas fichas que les acabo de mostrar, por ejemplo, son como requisitos que tendría que tener un operador turístico si se quiere certificar en esta norma técnica sectorial. Pero digamos, la ley para proyectos de conservación, para proyectos de valoración de patrimonio espeleológico, para mecanismos de protección, sí como que solicita este tipo de fichas y este tipo de listas de inventario, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, y aquí entonces ya para hablar de lo último, la última parte que habla sobre las alternativas y las acciones para justamente conservar. Entonces les hablaba de la Ley de Patrimonio Espeleológico, la 2237 de 2022,
y el decreto 2372 de 2010, que es el que habla de la vinculación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entre estos dos se podría organizar una especie de herramientas claves para la protección de ecosistemas y también incluye la creación de planes de manejo ambiental, que era como algo que estábamos mencionando la vez pasada, la creación de planes de manejo ambiental, la gestión de reservas naturales de la sociedad civil, si se deseara, y el fortalecimiento del turismo sostenible. Además de que involucran a las corporaciones autónomas regionales, en este caso la Corporación Autónoma de Santander, las alcaldías municipales y pues la academia en la conservación y el uso responsable, promoviendo un equilibrio entre el desarrollo y la preservación ambiental. Entonces, a medida que se vaya trabajando y que se vaya fortaleciendo allá, se vayan fortaleciendo ustedes organizativamente para digamos, generar alternativas y acciones para la conservación de las cuevas de su territorio, piensen en estas dos leyes para justamente vincular a todos esos actores en el desarrollo y la preservación de los ecosistemas subterráneos. Y pues en Colombia también los municipios, como la sociedad civil, tienen roles importantes en la formulación de las normativas. Obvio, y también, digamos, pueden desempeñar acciones que incentiven el turismo sostenible a la medida que se protegen los ecosistemas. Y pues digamos acá, en resumidas cuentas, de las facultades de los municipios, por ejemplo, en el caso de Florian, la ley 136 del 94 le permite reglamentar el uso del suelo y promover el desarrollo económico y local, incluyendo el turismo, y pues esto se incluye dentro de los planes de ordenamiento territorial. La ley 1551 del 2012, por ejemplo, fortalece la autonomía municipal y faculta a los municipios para formular políticas ambientales y turísticas. Los mismos municipios también, como les mencionaba, pueden crear dentro de su jurisdicción normas o normativas que, por ejemplo, haga cumplir a través de la sociedad civil, a través de la Junta de Acción Comunal, a través de la Policía de Turismo. Tiene muchos mecanismos, pero obviamente, ¿qué es importante en estos casos? Vincular al municipio. La Ley General de Turismo, que establece que las autoridades territoriales deben fomentar el turismo sostenible, y pues como les mencionaba, uno de los mecanismos por excelencia para ordenar el territorio dentro de los municipios es el Plan de Ordenamiento Territorial, o en el caso de Florian sería el Esquema de Ordenamiento Territorial. Y en la sociedad civil, pues la misma ley de ambiente, la ley 99-93, reconoce a la participación ciudadana y también como que la incentiva a que propongan y participen en proyectos y políticas ecosistémicas que velen a la protección de los ecosistemas. La Constitución Política, la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo y pues sentencias de la Corte Constitucional que, por ejemplo, vinculan mecanismos de participación como la consulta previa, como por ejemplo, bueno, hay esa serie de mecanismos son de fácil acceso para el conocimiento y se pueden utilizar perfectamente por la sociedad civil para generar alternativas y para generar acciones para la conservación de los ecosistemas subterráneos. Y pues aquí para ir terminando, ¿qué desafíos y perspectivas encontramos dentro de la legislación colombiana? Uno de los desafíos, digamos, por ejemplo, ahorita les mencionaba la falta de claridad de que se defina quién es el administrador de una cueva. Eso se tiene que definir, pero créanme, en eso se está trabajando en estos momentos, para que eso quede, ya cuando se reglamente la ley, eso quede totalmente solucionado. Bueno, de los desafíos es que falta reconocimiento específico. Aunque existen esas leyes que les acabo de mencionar, no se abordan directamente y eso pues dificulta la protección de las cuevas y los ecosistemas subterráneos. La implementación es limitada. También a veces se presentan conflictos de intereses. Por ejemplo, las actividades como en la minería, les mostraba en la charla pasada cómo la actividad minera de extracción de roca caliza para hacer cemento de Argos ha destruido cuevas allá en Antioquia, en lo que es ahorita la reserva del Río Claro, y pues vea ellos cómo hicieron, identificaron ese problema que tenían allá con la minería, y ellos mismos consolidaron una reserva natural de la sociedad civil para proteger esas cuevas
y pues obviamente ahorita son reconocidos como un ecosistema de especial protección allá. Entonces, eso también se puede hacer. Ellos lo lograron, por decirlo así, y es uno de los casos más reconocidos en el país. Bueno, asociado a esos conflictos de intereses, también el turismo irresponsable representa un conflicto de intereses para la protección de cuevas, la urbanización, la deforestación, bueno, y también muy importante es la baja apropiación social, la falta de educación ambiental sobre las cuevas, la falta de sensibilización sobre la importancia de estos ecosistemas subterráneos. Eso pues obviamente hace que la gente no se involucre tanto para, por ejemplo, aprenderse estas leyes, aprenderse estas normas y aprender los mecanismos para conservar las cuevas. Eso dentro de los desafíos. Pero también dentro de las perspectivas estaría pues el fortalecimiento de la legislación. Como les mencioné ahorita, Espeleocol y un grupo de legisladores estamos trabajando en la reglamentación de la ley. Existe la ley, pero no está reglamentada. Pues eso es un proceso de reglamentación que involucra un tiempo y pues que ahorita ha tenido una serie de obstáculos, pero se han venido sorteando pues para poder reglamentar esa ley porque es necesario. La integración de actores claves también dentro de las perspectivas. La integración es muy importante, no solo digamos de la sociedad civil con operadores locales que habitan en los territorios donde hay cuevas, sino también la integración con a la academia, la integración con las corporaciones autónomas regionales, con la alcaldía municipal. Eso es muy importante. Se están haciendo trabajos de apropiación social del conocimiento, como por ejemplo esta serie de charlas que buscan es promover la educación y el diálogo entre ustedes mismos como operadores locales que, digamos, van a hablar de las leyes, que van a hablar de la normatividad, de cómo se formó esta cueva, de mire este bicho que hay en el interior de esta cueva. Eso genera apropiación social del conocimiento porque ya introduce a las cuevas y a los ecosistemas subterráneos dentro de sus narrativas, no solo como operadores locales, sino dentro de la sociedad civil, que me imagino que eso existe allá porque hay muchas cuevas. Eso entonces es una perspectiva. Y pues el uso sostenible, que es que lo que busca es fomentar las actividades responsables, como el turismo sostenible, la investigación científica, el inventario que ahorita, por ejemplo, mencionaba don Vicente, que sería muy valioso hacerlo allá en la parte alta. Y pues algo que equilibre desarrollo y conservación. De las reservas naturales de la sociedad civil, la verdad, pues son mecanismos que utilizan, digamos, propietarios de predios privados u organizaciones comunitarias o juntas de acción comunal que dentro de su territorio tengan cuevas o cavernas, se conforma una reserva natural de la sociedad civil y estas entran a funcionar como áreas protegidas gestionadas por particulares, pero incluidas dentro del Sistema Nacional Sistema Nacional Ambiental. Entonces esto pues tiene unas ventajas como por ejemplo reducción en impuestos, incentivos tributarios básicamente, pero también tiene unas limitaciones en cuanto a que se tiene que construir un plan de manejo ambiental de obligatorio cumplimiento, por decirlo así, pero básicamente son mejores los beneficios. Las personas que quieran que ahondemos en este tema, lo podemos hacer, pero ya en una charla, porque este tema es un poco extenso para comprenderlo bien. Pero sepan que hay un mecanismo que se puede hacer como organizaciones participativas dentro de un territorio y es vincularla al Sistema Nacional de Áreas Protegidas a través de las reservas naturales de la sociedad civil y esto convierte territorios o predios privados en lugares de especial protección. Un ejemplo de eso, pues la Reserva Natural del Río Claro, como les mencionaba ahorita. Y pues una de las formas también que cobija la ley para, por ejemplo, llegar y hablar con propietarios de predios o personas naturales o jurídicas que tengan dentro de su territorio, no, dentro de su finca, básicamente, dentro de su propiedad privada, ingresos a cuevas, es, digamos, estos incentivos ambientales. Esto también es algo complicado, toca hacer investigación y valoración muy detallada para, por ejemplo, llegar a que se otorgue un incentivo ambiental por pago por servicios ambientales a una cueva.
Para que las personas que, digamos, desconocen este término, un pago por servicio ambiental es una compensación económica por conservar ecosistemas estratégicos. Está cobijado por estas leyes, pero para, digamos, se pueda generar una compensación económica, se tiene que hacer un estudio, digamos, qué es lo que se paga. Por ejemplo, un pago por un servicio ambiental. Vamos a poner un ejemplo. Un pago por la capacidad que tienen los murciélagos de dispersar semillas. Entonces, cuánto se le debería pagar a una persona para que proteja a los murciélagos que dispersan semillas? Eso es, si tienen más o menos la magnitud, entonces se requiere estudiar cuáles son los murciélagos que hay. Eso inicialmente. Segundo, qué área cobijan. Tercero, qué frutos comen. Cuarto, cuánto implica eso en monetizar, pues en plata. Y eso pues son estudios ambientales que requieren investigación profunda y detallada, pero existe. También hay otros más sencillos como la exención de impuestos prediales, por ejemplo, por pertenecer a reservas naturales de la sociedad civil, accesos de programas de financiación, asesorías técnicas y capacitación. Esos son como incentivos ambientales que se le puede dar a los dueños de predios para que conserven una cueva, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, como les mencionaste, es como el tema más denso. No sé, traté de como de resumírselos en estas diapositivas y pues las conclusiones son las siguientes. Es importante que conozcan la legislación y la normatividad, no solo como reglas del juego, sino también para prever la actividad que ustedes están desarrollando allá. Pues les voy a ser sincero, acá en este momento. Ahorita, allá en Florian, las ventanas de Tisquizoque se están convirtiendo en un destino turístico muy llamativo, está siendo muy publicitado, está empezando a ir mucha gente, no solo, digamos, a buscar guías turísticos o empresas operadoras turísticas, sino están yendo personas por su propia cuenta. Por ejemplo, he visto muchos moteros, he visto, sí, cosas así. Lo he visto y me parece que es un momento muy importante para que se empiecen como a organizar en torno a estas legislaciones y a estas normatividades, ya que pues la legislación es el pilar que guía la protección de los ecosistemas. Y me parece muy importante que el conocimiento de la legislación y la normatividad generen en ustedes la apropiación social del conocimiento para que obviamente ustedes puedan no solo tomar decisiones informadas en torno a cómo conservar o cómo usar una cueva, o en el caso de las ventanas de Tisquizoque, qué vamos a hacer para usarla responsablemente, cómo vamos a determinar la capacidad de carga. Esos son estudios que cuando ustedes apropian y quieren realmente proteger un ecosistema, son, digamos, ideas que a ustedes les surgen, y para eso está la academia, para apoyar ese tipo de estudios, como por decir uno de los ejemplos. Y sobre la de legislación que discutimos, pues bueno, las leyes que discutimos, la de patrimonio espeleológico y la de inclusión en la reserva, en las zonas, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la norma técnica sectorial también, pues ofrecen herramientas para reconocer y gestionar el patrimonio espeleológico. Y también es importante e indispensable la participación de las corporaciones autónomas regionales, la alcaldía municipal, la academia, y pues digamos ya obviamente el trabajo acorde con las comunidades locales, que son en mi concepto las que mandan la parada, porque es el territorio, pues en este caso el territorio de ustedes. Entonces pues básicamente esa es la conversación que les tenía, la charla para hoy, y muchísimas gracias. Mil excusas si fue muy técnica o fue muy, como muy, no sé, ya ustedes me dirán. Muchísimas gracias. Por el momento creo que es todo lo que tendría que proyectar. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, alguna duda relacionada con la charla. Profe, bueno, en el caso de la legislación y bueno,
tema de manejo Sí, de las cavernas, pues ahondar un poquito más ese tema es bastante importante, teniendo en cuenta que el lugar de explotación y el mayor interés en nuestro municipio, pues es lógicamente una caverna, una cueva. Entonces, sí, tomando nota de acá, pues de parte nuestra nos ponemos a investigar un poco más, profundizar un poquito más sobre el conocimiento, sobre todo eh, como esa parte de la conservación que se requiere para un lugar tan importante como este. Y como siempre, profe, muy buena la charla. En el caso mío, me ha despejado una cantidad de dudas y buenísimo. Seguiré atento a los nuevos talleres. listo, Diego, muchísimas gracias. Sí, yo les voy ahorita a compartir pues, las leyes que mencionamos ahorita, para que ustedes con tiempito las vayan leyendo, como que se unten de ellas, las reconozcan, las lean, y cualquier duda que tengan, me escriben ahí al grupo y la resolvemos. O si hay una cosa que, digamos, requiera como la participación o la vinculación de otro profesional que conozca más del tema, pues lo llamamos, eso no es ningún problema. Muchas gracias, Diego, por su intervención. Bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta, una intervención. Profe, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Gracias por la charla. Nuevamente, Vicente. Sí, señor. Es, nosotros hicimos capacitación hace mucho tiempo de la norma técnica con el SENA, la AB 012, y pues me sorprendió que usted dice que está a puertas de cambiar o de actualizarse. Entonces, creería yo que que lo idóneo es que cuando se actualice o se cambie, los interesados en la temática o quienes estemos trabajando, pues volvamos a recibir esa capacitación a través, me imagino, del SENA. Sería muy bueno. O a no ser que eh, directamente con la Sociedad Colombiana de Espeleología se pueda llegar a hacer algún tipo de convenio mancomunado con la administración municipal, que actualmente pues está muy interesada en todo este desarrollo del tema turístico y del tema de protección de la naturaleza en Florida. Esa sería la Listo, acotación. listo, señor Vicente, gracias. Sí, 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 señor, esa ley está esa norma, perdón, la norma técnica sectorial está que se actualiza desde hace algún tiempo. Hay unas cosas que es necesario como modificar y necesario como vincular. Por ejemplo, la norma técnica sectorial eh, como que menciona mucho la protección de la ornamentación geológica, pero no tiene mecanismos muy claros para la protección, por ejemplo, o el inventario de la fauna, o cómo manejar, por ejemplo, alguna gestión de riesgos relacionados con la fauna o cosas así. Eso es lo que se está previendo como actualizar y vincular dentro de la norma. Me parece muy importante que se conozca porque, pues, como les mencionaba ahorita, la idea de la ley es que se consolide una mesa técnica donde por ejemplo, cada persona del territorio, por ejemplo, en este caso de Floreal, si quiere hacer algún aporte, lo puede hacer y pues pueda ser vinculante dentro de la norma de la nueva norma que se pretende hacer. Obviamente ustedes como se están convirtiendo en un actor clave dentro del espeleoturismo a nivel nacional, como es el caso de Florian por las ventanas de Tisquizoque, muy seguramente algún representante de ustedes, cuando decidan de pronto organizarse o si se organizan, pueda ir a llevar sus inquietudes o sus propuestas a esa mesa. Es como esa idea, como ir adelantando. Pero dado el caso, claro que sí, cuando salga la nueva norma, toca nuevamente hacer una especie de divulgación masiva de la norma para que se pueda cumplir. Entonces, por ese lado no se preocupe, don Vicente. Y no, sí, por ese lado, tranquilo. Muchas gracias por su intervención, señor Vicente. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Si no, entonces, para empezar a dar cierre a esta charla.
La próxima semana, pues es planeada como la última charla de esta serie de charlas que les tenía preparadas, que es la próxima charla es de gestión del riesgo al interior de las cuevas y qué hacer, digamos, en caso de presentarse alguna de esas, cómo manejar el riesgo. Entonces, esa va a ser como nuestra última charla. Ya después estamos pues a puertas de ir preparando como la visita de junio, que ahorita don Vicente pues mencionaba, y también me gustaría preparar una especie de simulacro, pero ya también vamos a ver cuántas personas, con cuántas personas podemos contar para un ejercicio de simulacro en el interior de la cueva. Es algo como que los prepara a ustedes como operadores turísticos, los que trabajan en la cueva de Ventanas de Tisquizoque, a responder ante una eventual emergencia. Entonces, eso sería ya dentro de 8 días. Y pues no siendo más, muchísimas gracias por conectarse, por participar y quedo entonces abierto a cualquier pregunta que tengan. Me la pueden escribir en el chat y ahorita les comparto entonces video, presentación y unos texticos para que los lean a su gusto. Muchísimas gracias nuevamente y feliz noche. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche, grupo. Dios los bendiga. Muy pendientes ahí. Profe, muchas gracias, muy amable. Vale, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Hasta luego, que estén muy bien. Con mucho gusto, Marisela. Profe, muchas gracias, muy amable, Manuel. Buenas noches. Vale, Cristian, con mucho gusto. Que estén muy bien, descansen. Para todos.